una época en que las motos no te cuidaban, te ponían a prueba. Máquinas sin control de tracción, sin ayudas, sin miedo. Eran bestias salvajes, creadas en una era donde el coraje valía más que la electrónica. Algunas se ganaron fama por su potencia, otras por lo cerca que llevaron a sus pilotos del abismo. Hoy vamos a recordar las motos más peligrosas de la historia, aquellas que separaron a los valientes de los que solo decían serlo. En el pasado las motos no tenían nada de ABS, ni control de tracción, ni mapas de motor, ni suspensiones semiactivas. Tenías una moto, un motor, dos ruedas y tus manos. ¿Y si no sabías lo que hacías? Bueno, los paramédicos sí. Las marcas japonesas vivían una guerra fría de cilindros. Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki competían a ver quién hacía el misil más rápido, más ruidoso y más insensato. Y de esa competencia nacieron auténticas bestias, algunas tan adelantadas que ni sus propios chasis estaban preparados para tanta potencia. Hoy las recordamos como leyendas, pero en su momento eran trampas mortales con matrícula. Número 7. Kawasaki Z1. A comienzos de los 70, el mundo de las motos estaba tranquilo, hasta que Kawasaki dijo, agárrenme que voy. En 1972 lanzaron la Z1 900, la primera superbike japonesa de verdad. Un motor de 903 centímetros cúbicos, 82 caballos y una promesa simple, ser la más rápida del planeta, y vaya si lo fue. La Z1 rompió todos los récords de velocidad de su época, superando los 210 kilómetros por hora. Algo absolutamente insano, cuando la mayoría de las motos todavía usaban frenos de tambor y neumáticos tan finos que parecían de bicicleta. Acelerabas y la moto respondía con una patada de furia pura. No había control de tracción, ni ABS, ni siquiera un chasis que aguantara semejante motor. Era potencia bruta sobre un esqueleto que se retorcía en cada curva. Y si la forzabas demasiado, te convertías en proyectil humano. Muchos descubrieron el límite y otros no vivieron para contarlo. En los 70, la Z1 se convirtió en el sueño de los valientes y la pesadilla de los imprudentes. Era la moto que separaba a los pilotos de verdad de los que solo sabían posar en el bar. Un error, un mal bache o una curva mal calculada, y te ibas al suelo a 200 kilómetros por hora. Aún así, su legado fue enorme. Abrió la era de las superbikes japonesas, inspiró a generaciones de motos deportivas y demostró que Kawasaki no tenía miedo de fabricar monstruos con ruedas. La Z1 fue la chispa que encendió la locura, una moto que no te pedía respeto, te lo arrancaba. Número 6. Honda CR500. La CR500, o como la conocían los que se atrevían a montarla, la motosierra del infierno. En los años 80, cuando las marcas competían por quién hacía el dos tiempos más salvaje, Honda decidió directamente romper el tablero. Tomaron un monocilíndrico de 491 centímetros cúbicos, lo llenaron de rabia pura y lo metieron en un chasis que parecía de bicicleta de montaña. El resultado fue una moto que no conocía la palabra suave. Apretabas el acelerador y el mundo se convertía en una ráfaga borrosa de polvo, gritos y terror. La CR500 no tenía control de tracción, ni inyección, ni electrónica, ni nada que te salvara del desastre. Solo una válvula de escape que decidía, caprichosamente, cuándo liberar el infierno. Y cuando lo hacía, el golpe de potencia era tan violento que podía levantarte la rueda delantera incluso en cuarta. Con sus 65 caballos en un conjunto que pesaba menos de 110 kilos, era básicamente una granada con manillar. Muchos pilotos decían que no se podía acelerar a fondo, porque si lo hacías, te escupía al suelo antes de llegar a la mitad del recorrido del gas. No era una moto, era una patada de mula con ruedas. Los endureros la amaban y la odiaban por igual. Domarla era un acto de equilibrio, técnica y valor, o directamente locura. Los pocos que lograban hacerlo decían que era una experiencia religiosa. Te convertía en Dios durante unos segundos y luego en paciente de traumatología. En competiciones de motocross,
La CR500 dominó por pura potencia bruta. Pero incluso los pilotos profesionales reconocían que era demasiado. Su entrega era tan abrupta que podía romperte el brazo si se te escapaba el embrague. Una CR500 no se conduce, se sobrevive. Honda intentó suavizarla con los años, mejorando carburadores, suspensiones y chasis, pero el alma salvaje nunca se fue. Por eso, cuando finalmente dejó de fabricarse en 2001, no fue por falta de fans, sino porque era demasiado peligrosa para seguir viva. Hoy las CR500 son piezas de culto. Los más locos todavía las arrancan a patada, sin miedo a perder una pierna, solo para escuchar ese rugido grave, metálico, que parece decir, «Vamos, intentad domarme». Y es que la CR500 no fue solo una moto, fue una advertencia, una bestia que Honda creó y luego tuvo que encerrar. Número 5. Kawasaki ZX-10. Antes de que existieran los controles de tracción, los modos de potencia y las centralitas que te salvan la vida, existía ella, la Kawasaki ZX-10 de 1988. Una moto que no conocía el miedo, pero tampoco el equilibrio. Fue presentada como la Superbike definitiva, el orgullo verde que venía a demostrar que Kawasaki era el rey de la velocidad, y vaya si lo fue. Su motor de 4 cilindros en línea de 997 centímetros cúbicos, derivado de la legendaria GPZ 1000RX, entregaba casi 135 caballos de fuerza y podía alcanzar velocidades cercanas a los 270 kilómetros por hora. En una época donde los coches apenas tocaban los 160 y los cascos todavía eran de plástico duro y optimismo. Era como pilotar un avión, pero sin alas, sin ABS y con neumáticos de manteca. El problema era que Kawasaki se obsesionó tanto con la potencia que se olvidó de reforzar el resto. El chasis, una estructura de acero de doble cuna, era simplemente incapaz de soportar la fuerza que el motor desataba. A altas velocidades, el cuadro se torcía, las suspensiones flotaban y el tren delantero se movía como si buscara una salida de emergencia. Si frenabas fuerte se movía, si acelerabas se movía y si rezabas también se movía. Los frenos eran otro capítulo de terror, discos pequeños, pinzas con poco mordiente y una sensación de tal vez pare, tal vez no. En los 80 eso era casi normal. Pero en una moto que podía acercarse a los 300 kilómetros por hora, era básicamente una sentencia firmada. En recta, la ZX-10 era una bala imparable. Podía humillar a cualquier rival, GSX-R, FZ-R o incluso a las Ducati del momento. Pero en curvas era otra historia. El chasis se retorcía, el tren delantero temblaba y más de un piloto terminó probando la física y el asfalto. Decían que si sobrevivías a una semana con la ZX-10 ya no necesitabas terapia, habías enfrentado la muerte y ganado. Los pilotos la describían como una bestia bipolar, increíblemente rápida pero absolutamente impredecible. Podía ser dócil a media marcha y de repente convertirse en un dragón furioso con un solo giro del acelerador. Kawasaki aprendió de ese error y años más tarde lanzó la ZX-11, más refinada, más estable y con más velocidad todavía. Pero la ZX-10 de 1988 quedó en la historia como la moto que cruzó la línea sin mirar atrás. Hoy los coleccionistas la veneran como un ícono de la era dorada del exceso, una época donde las marcas no tenían miedo de matar de susto a sus clientes. La ZX-10 fue la moto que enseñó una lección a toda una generación, que la potencia sin control no solo no sirve para nada, también puede servir para escribir tu epitafio. Número 4. Honda XR600. Le decían la rompepiernas. Y no era un apodo gracioso inventado por algún fanático. Era un aviso de supervivencia. La Honda XR600R era una moto que te respetaba solo si tú la respetabas primero. Tenía un motor monocilíndrico de 591 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, sin arranque eléctrico, sin lujos, sin concesiones. Si querías encenderla, tenías que ganártelo a patada limpia.
Y claro, si te equivocabas de técnica, esa misma patada te la devolvía con una violencia digna de una mula enojada. Hubo tobillos rotos, esguinces y más de un piloto que quedó cojeando una semana. Literalmente, la moto podía patearte. Muchos aprendieron el ritual de la XR, pistón arriba, descompresión, media patada, volver a punto, y recién ahí, la patada santa. Porque si te apurabas, o si no encontrabas el punto exacto del pistón, la compresión del motor te devolvía la palanca como un látigo de acero. Un error de principiante, y tu pierna aprendía lo que era el dolor mecánico. Había toda una ceremonia para arrancarla, casi religiosa. Alinear el pistón, buscar la presión justa, sentir el clic del descompresor, inhalar profundo y rezar. Si arrancaba al primer intento eras un dios, si no te quedabas sudando como si hubieras peleado con un oso. Pero cuando el motor finalmente cobraba vida, ese rugido grave, seco, metálico, era como si la tierra misma aprobara tu sacrificio. El sonido del escape era puro carácter, un recordatorio de que no todas las motos se domesticaban con un botón. Y cuando la XR600R rodaba, todo cobraba sentido. Un torque brutal desde abajo, una resistencia sobrehumana y una entrega de potencia directa. Sin electrónica ni filtros. Podías meterte en el peor barrial, perderte una semana en la montaña, caerte, levantarla, patearla 3 veces más. Y la moto seguía. Era una bestia primitiva, pero noble. Y en manos de los que sabían domarla, una leyenda viviente del enduro. En los 80 y 90 fue la reina de las travesías, y su motor se volvió famoso por aguantar castigos que destruirían a cualquier otra. No necesitaba cariño, necesitaba respeto. Era la moto que te hacía fuerte. Si podías arrancar una XR600R, podías arrancar cualquier cosa. Incluso hoy, casi 40 años después, mecánicos y aventureros la siguen buscando. Porque representa algo que ya no existe. Una moto sin intermediarios, sin ayudas, donde solo tú y tu pierna derecha decidían el destino. La XR600R no era una moto peligrosa por su velocidad. Era peligrosa porque te obligaba a ser parte de ella. Y si no estabas preparado, te lo hacía saber. Con una patada que nunca olvidabas. Número 3, Yamaha R1 de 1998, la Superbike que no perdonaba. Cuando apareció la Yamaha R1 en 1998, el mundo de las motos cambió para siempre. Hasta ese momento, las Superbikes eran rápidas, sí, pero también pesadas, torpes, y con motores que parecían necesitar una semana para subir de vueltas. Yamaha dijo, ¿y si le ponemos un motor de Superbike a un chasis de 600? ¿Y vemos cuántos sobreviven? Y así nació la R1 original, una máquina que redefinió la palabra violenta. Un motor de 998 centímetros cúbicos que entregaba 150 caballos de fuerza, montado en un chasis de apenas 177 kilos en seco. La relación peso-potencia era tan brutal que en los 90 ninguna otra moto se le acercaba. Era como si Yamaha hubiera comprimido una bomba nuclear en forma de moto. No tenía control de tracción, ni anti-wheelie, ni ABS, ni mapas de potencia. Solo acelerador, coraje y suerte. Era potencia pura, sin filtros, sin perdón. Si no tenías manos finas, te tiraba antes de llegar a la esquina. La respuesta del acelerador era inmediata, casi telepática. Decías gas, y la moto ya estaba en el próximo pueblo. Y cuando levantaba el frente, porque siempre lo hacía, te dabas cuenta de que estabas sobre algo que no quería ser domado, sino pilotado con respeto y miedo al mismo tiempo. Los periodistas de la época decían que la R1 teletransportaba curvas. Ibas en una, pestañeabas y ya estabas saliendo de la siguiente. Y si pestañeabas 2 veces, bueno, quizás no salías. No necesitaba turbo, necesitaba terapia. La aerodinámica era agresiva. El sonido metálico del 4 en línea te erizaba la piel. Y el cambio cerrado con embrague anti-hopping te invitaba a creer que eras un piloto del mundial. Hasta que la moto te recordaba que la física no perdona. En los primeros años, las cifras de accidentes fueron escandalosas. Pilotos amateurs se subían confiados y salían volando en tercera. Las aseguradoras la empezaron a mirar como una moto de alto riesgo.
y en muchos países se ganó fama de moto para locos con seguro caro. Pero más allá de los sustos y los yesos, la R1 marcó el inicio de una nueva era. Obligó a Honda, Suzuki y Kawasaki a ponerse las pilas y lanzar máquinas igual de feroces. Era el comienzo de la guerra de las superbikes modernas. Yamaha la fue refinando año tras año, 2000, 2002, 2004, agregando mejoras en suspensión, inyección y chasis, pero sin perder ese espíritu salvaje que la hizo famosa. La R1 te enseñaba humildad. Si la domabas, eras un dios. Si no, te bajaba con un golpe seco y una lección de física aplicada. Hoy, la R1 del 98 es una pieza de culto. Una de esas motos que los nostálgicos siguen buscando, porque representa la última generación antes de que la electrónica empezara a protegerte de ti mismo. Era peligrosa, sí, pero también pura. Y en un mundo de motos cada vez más seguras, la R1 sigue siendo el recordatorio perfecto de una época en la que acelerar era una decisión de vida o muerte. Número 2. Kawasaki KR500. Esto ya no era motociclismo, era supervivencia. La KR500 fue el intento de Kawasaki de domar los infiernos del 500 centímetros cúbicos de Gran Premio, un 2 tiempos bicilíndrico de 500 cc, con más de 120 caballos en un cuerpo de apenas 130 kilos. La relación peso-potencia era absurda, incluso para los estándares del GP de los 80. Acelerabas y el mundo se borraba. El motor tenía una entrega tan brutal que pasar del ralentí al máximo era como encender un lanzallamas bajo tus piernas. No tenía electrónica, ni ayudas, ni misericordia. Si no eras un piloto con reflejos sobrehumanos, la KR te tiraba al suelo sin previo aviso. Y la parte ciclo no ayudaba. El chasis monocoque de aluminio era avanzado, pero inestable. En recta temblaba, en curva se movía, y en frenada parecía querer matarte. Muchos pilotos la definieron como una bala sin dirección. Rápida, sí, pero imposible de controlar durante más de 2 vueltas seguidas sin jugarte la vida. Kawasaki entendió el mensaje. La moto era tan peligrosa que abandonaron el proyecto antes de que cobrara más víctimas. La KR500 fue un monstruo genial y suicida, un recordatorio de cuando las motos de GP eran puro coraje, sin electrónica ni red de seguridad. Era velocidad pura. Y también un boleto directo al hospital. Y en el puesto 1, la Hayabusa. Esta no fue solo una moto, fue una amenaza con ruedas, un antes y un después en la historia de las superbikes. Cuando Suzuki la presentó en 1999, el mundo del motociclismo cambió para siempre. Nadie estaba preparado para algo así. 1.299 centímetros cúbicos, 175 caballos y más de 312 kilómetros por hora reales. En una era sin control de tracción, sin modos de conducción y sin ayudas electrónicas, eso equivalía a atarte un cohete a la espalda y rezar para sobrevivir. No acelerabas la Hayabusa, la desatabas. Era una moto tan salvaje que ni los propios ingenieros de Suzuki sabían hasta dónde podía llegar. El diseño aerodinámico, tan polémico como efectivo, no era por estética, era para mantenerte vivo a más de 300 kilómetros por hora. Su forma redondeada y su carenado extendido reducían la resistencia del aire, pero también hacían que cualquier movimiento brusco se tradujera en una oscilación aterradora. A esa velocidad, una vibración podía convertirse en un tanque slapper mortal en cuestión de milésimas. Los pilotos de prueba contaban que el acelerador era como una sentencia con retardo. A 6.000 RPM parecía dócil, casi civilizada, pero a partir de las 8.000, el mundo se desintegraba detrás tuyo. Muchos decían que el tacómetro no subía, se evaporaba. El peligro no estaba solo en la velocidad máxima, era cómo llegaba a ella. El empuje era tan lineal y violento que te engañaba. Parecía fácil, hasta que el viento te arrancaba los brazos del manillar. Un mal agarre, un cambio mal hecho o simplemente parpadear al momento equivocado, y la Hayabusa te dejaba flotando en el aire. No era una moto, era un depredador de carne y hueso. Su fama creció tan rápido como sus víctimas. Los hospitales empezaron a ver un patrón: fracturas,
pérdidas de control, accidentes en línea recta. El poder de la Hayabusa no era para todos, y por eso, tras su lanzamiento, las marcas japonesas firmaron un pacto secreto: limitar todas las motos a 299 kilómetros por hora. Sí, una sola máquina hizo que Japón entero dijera: mejor paremos acá. Con el tiempo, la Hayabusa se convirtió en un ícono, un símbolo de respeto, miedo y fascinación. Una moto que no solo rompió récords, sino huesos, egos y límites mentales. Hoy, más de 2 décadas después, sigue siendo la bestia definitiva, una mezcla de ingeniería sublime y peligro absoluto. Porque cuando una moto puede hacerte sentir que volás, también puede recordarte qué tan cerca está el cielo del infierno. Y como bonus, la Yamaha VMAX 1200, y no, esta no fue solo una moto. Fue una declaración de locura mecánica, el intento de Yamaha por crear la máquina más salvaje jamás puesta en la calle. En una época donde las superbikes buscaban equilibrio, Yamaha dijo: ¿y si le ponemos un motor de misil a un chasis de paseo y vemos qué pasa? Lo que pasó fue el nacimiento de una bestia indomable. Un V4 de 1197 centímetros cúbicos, 145 caballos, y un par motor que parecía arrancarte los brazos de cuajo. Más de 110 Nm de torque. Era un motor tan brutal que Yamaha tuvo que inventar un sistema nuevo, el V-Boost, que abría válvulas extras de admisión a 6000 RPM y desataba un rugido que helaba la sangre. A partir de ese punto, la moto literalmente entraba en modo demonio. El empuje era tan violento que si no estabas bien agarrado, te convertías en pasajero de tu propio cuerpo. El V-Boost no se activaba, te poseía. El chasis, sin embargo, era su talón de Aquiles. Tomado directamente de una cruiser y reforzado a las apuradas, no estaba diseñado para manejar semejante potencia. Acelerabas y el cuadro se retorcía, las suspensiones gritaban piedad y la rueda trasera patinaba buscando misericordia. Los frenos de época eran más decorativos que funcionales. A 200 kilómetros por hora, la VMAX no te pedía fe, te pedía un testamento. Era tan impredecible que incluso los pilotos experimentados la temían. No necesitaba curvas para matarte. En línea recta bastaba con un bache, un golpe de gas o un exceso de confianza. Su brutal entrega de potencia hacía que levantara el frente sin previo aviso, mientras la trasera intentaba morder el suelo como una bestia rabiosa. La VMAX no te perdonaba un error, te lo cobraba con huesos. Y aún así, tenía algo adictivo. Cada acelerón era una mezcla de terror y éxtasis puro. El sonido del V4 rugiendo con el V-Boost activado era una misa satánica para los amantes de la velocidad. Una explosión de torque, humo y adrenalina que te hacía sentir invencible, hasta que dejabas de estar de pie. La prensa de la época la describió como una moto inmanejable, peligrosa y fascinante. Los que sobrevivieron a ella la llamaban con respeto casi religioso: la máquina que separa a los hombres de los fantasmas. Y con los años, la Yamaha VMAX se volvió un ícono. Una muscle bike japonesa con alma americana. Una aberración gloriosa que redefinió lo que significaba exceso. En ciudad, todos se daban vuelta al escucharla rugir. En carretera, era un espectáculo de fuego, ruido y locura. En línea recta, sí, era una experiencia espiritual. En curva, una sentencia de muerte con estilo. Por eso, incluso hoy, la VMAX sigue siendo una leyenda prohibida. La moto que demostró que el poder sin control puede ser tan adictivo como letal. Estas no fueron simples motos, fueron manifestaciones mecánicas de una época sin miedo, donde el límite era solo una sugerencia y donde cada acelerada era un pacto entre tú y la muerte. Hoy, las motos modernas son más seguras, más dóciles, más inteligentes, pero ninguna volverá a tener la locura, el carácter y la adrenalina pura de estas leyendas, porque al final todos amamos la velocidad, pero solo algunos se atreven a mirarla a los ojos. Y si quieres conocer a otras motos peligrosas, haz clic en este video.